Territorio de Wyoming, 1887. Esa mañana el viento azotaba con fuerza barriendo el andén polvoriento de la estación de Cheyenne, como si quisiera arrancarle el aliento a cualquiera. Willa Adair apenas logró bajar del tren. Sus botas tocaron las tablas de madera, y luego sus rodillas cedieron como si se hubieran vuelto de trapo. Una maleta vieja resbaló de sus dedos, deslizándose hasta detenerse junto a un poste. No había probado bocado en 2 días. El corsé le apretaba demasiado las costillas ya adoloridas por el viaje, y el calor del vagón le revolvió el estómago. Había cruzado 3 estados, siguiendo la promesa de un hombre que dejó de escribirle 2 semanas antes de su llegada. Se desplomó allí mismo, frente a los pasajeros que comenzaban a bajar y a los trabajadores de carga. Nadie se movió al principio excepto uno. Un vaquero alto con un abrigo marrón de viaje se acercó con pasos largos y decididos. Se arrodilló a su lado, el sombrero le cubría parte del rostro, la voz grave y serena. «Señorita, ¿puede oírme?» Intentó hablar pero tenía los labios secos y la lengua pegada al paladar. Sus ojos se entreabrieron apenas y vio su rostro difuso. Piel curtida por el sol, mandíbula firme, ojos bondadosos y preocupados. «Déjeme ayudarla». Unos brazos fuertes la levantaron con cuidado como si no pesara nada. La sacó del andén pasando junto a las miradas curiosas hasta una carreta atada cerca. Willa no sabía su nombre. Solo sabía que ya no le quedaba nada. La recostó sobre una manta doblada. «Ya está a salvo», dijo él apartando con suavidad un mechón de cabello sudado de su rostro. «Va a estar bien». Se desmayó otra vez. Cuando despertó la luz era distinta. Era ya tarde y se encontraba en una cabaña sencilla pero limpia con el sol alargándose sobre las duelas. Un fuego chispeaba en la chimenea. Estaba envuelta en un edredón tibio que olía ligeramente a cedro. Sentado junto a la cama con los codos apoyados en las rodillas estaba el vaquero. Él alzó la mirada justo cuando ella respiró hondo. «Ahí está usted», dijo, y el alivio suavizó sus facciones. Ella intentó incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó el costado. «Con cuidado», murmuró él ayudándola a recostarse de nuevo. Se golpeó fuerte al caer. El doctor dijo que no tiene huesos rotos, solo agotamiento. Necesita descanso y comida. Ella apenas logró hablar. «¿Dónde estoy? Este lugar es mío. Me llamo Fletcher Parrish. La encontré esta mañana en la estación». «Willa», susurró. «Willa Adair». Él asintió. Esperaba que alguien viniera a recibirla. Ella desvió la mirada. Sus ojos se humedecieron. «Sí, se suponía que iba a casarme con él. Charles Barrett. Estuvimos escribiéndonos durante meses». Él dejó de contestar. Fletcher asintió despacio. «Lo siento. Pensé que quizá estaba ocupado, pero cuando llegué... nada. Nadie». Se desmayó por el calor y el hambre. Habría muerto si se quedaba ahí mucho más tiempo. Se puso de pie y fue hacia la chimenea. «Necesita algo caliente. Preparé un poco de sopa». Ella lo observó mientras servía el guiso en un tazón, moviéndose con una seguridad tranquila. La cabaña era modesta, pero no transmitía amenaza alguna. Había un toque femenino en las cortinas cosidas a mano, tal vez de una madre o hermana que ya no estaba. Él regresó con el tazón y una cuchara, y se sentó a su lado. Ella vaciló. «Ni siquiera me conoce». Él sostuvo su mirada. «Vi a una mujer sola a punto de quebrarse. No necesito conocerla para preocuparme por si vive o muere». La garganta de Willa se cerró. Tomó la cuchara. «Gracias». Él simplemente asintió. Pasaron 2 días. La fuerza de Willa regresó poco a poco. Fletcher le permitió descansar, le dio espacio, pero le llevó comida, agua, y a veces solo se sentaba cerca hablando del terreno, sus caballos, el clima. No mencionó esposa ni hijos y ella no preguntó. La mañana del tercer día salió y lo encontró partiendo leña detrás de la cabaña. La camisa se le pegaba a la espalda por el sudor. Los brazos se movían en un ritmo constante. El sol tocaba el borde de su mandíbula. Al oír sus pasos alzó la vista. «Ya está de pie».
Quería tomar un poco de aire. Soltó el hacha y se acercó. ¿Se siente más fuerte? Ella asintió. Mejor que antes. Él la observó un momento. Tiene familia en el este. Ya no queda nadie. Su voz se quebró, pero siguió hablando. Mi hermano murió el invierno pasado. Vendí lo poco que tenía para venir hasta acá. La mandíbula de él se tensó. Entonces realmente contaba con ese hombre. Sí. Cruzó los brazos mirando hacia los árboles detrás del terreno de él. Sé cómo suena, pero no vine por romance. Vine porque no tenía otra opción. No la juzgo por eso. Su voz fue firme. Hizo lo que tuvo que hacer. Eso requiere valor. Ella lo miró a los ojos. Algo pasó entre ellos, no fue lástima ni caridad, sino comprensión. Él carraspeó. Tengo un cuarto libre. Puede quedarse el tiempo que necesite. No quiero que duerma en una pensión, no, si no tiene a dónde ir. Ella arqueó las cejas apenas. ¿Por qué está siendo tan amable? Él la miró de verdad, la miró. Porque quiero hacerlo. Esa noche ella se sentó con él en el porche. El aire era fresco y el cielo estaba salpicado de estrellas. Sostenía una taza de café entre las manos, el calor filtrándose en sus dedos. Fletcher se recargó en su silla. Nunca me casé, no por falta de intentos. Simplemente nunca encontré a alguien que se quedara. ¿Y eso es lo que quieres? ¿Alguien que se quede? Sí. Ella bajó la mirada hacia su taza. Apenas me conoces. Ya sé lo suficiente. Ella se volvió hacia él, el corazón palpitando con fuerza. ¿Qué quieres decir? Él se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas otra vez. Quiero decir que cuando te vi en esa estación algo dentro de mí, dijo ella, no porque estuvieras rota, sino porque incluso al caer, estabas tratando de mantenerte en pie. Ella tragó saliva luchando contra el nudo en su garganta. No quiero asustarte, dijo él en voz baja, pero quiero que sepas que si necesitas un hogar, o a alguien que crea en ti, aquí estoy. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, antes de que pudiera detenerlas. Él le extendió la mano, y ella se la dio. No necesito que me salven, susurró ella. Lo sé, pero tal vez mereces a alguien que camine contigo de todas formas. Ella miró sus manos entrelazadas. Su voz fue apenas un suspiro. No sé si puedo volver a amar. Entonces déjame darte tiempo, dijo él. Pero no me voy a ir. Y cumplió su palabra. Las gallinas se habían metido otra vez en el huerto. Fletcher soltó una maldición por lo bajo mientras las sacaba del rosal, sus botas hundiéndose un poco en la tierra húmeda. La lluvia de la noche anterior había dejado el suelo blando y con aroma fresco, y el aire aún cargaba ese olor. Se enderezó, se pasó la mano por el cabello y se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Willa, apoyada en el poste de la esquina del granero, con los brazos cruzados, observándolo con una sonrisa tranquila. «Puedo ayudarte con eso», dijo ella. «Se supone que deberías estar descansando». Bajó por la pendiente con el borde del vestido rozando el pasto. «Ya pasé suficientes días en cama. No nací para estar sin hacer nada». Él la observó arrodillarse y sacar con cuidado una gallina de las habas sin asustarla. Se movía con delicadeza como quien está acostumbrada a tratar con cosas que no quieren ser tocadas. Él se agachó junto a ella. «¿Sabes de jardines?», preguntó él. «Mi hermano tenía uno detrás de la escuelita. Yo solía ayudar cuando el clima lo permitía». Sus palabras eran como caminar por un recuerdo. Fletcher no presionó. Tomó una tabla rota del cerco y empezó a reparar el hueco por donde se habían colado las aves. Willa sostuvo el poste mientras él trabajaba. Sus manos se rozaron una vez. Ella no se apartó. Para el mediodía ya habían arreglado el desorden, y ella se sentó en los escalones del porche limpiándose las palmas con la falda. Fletcher salió con 2 vasos de lata llenos de agua del pozo y le entregó uno. «¿Alguna vez has pensado en volver?», preguntó él. Ella dio un sorbo. «¿Volver a qué?». «El pueblo ya no existe». El ferrocarril lo vació, la escuela cerró. La única carta que recibí después fue de un hombre que ofrecía 50 centavos por la campana. Fletcher se sentó a su lado.
¿Has pensado en enseñar otra vez? Lo hice. Todavía lo hago. Su mirada se perdió hacia las colinas. Pero necesitaría un pueblo que necesite una maestra. Y un techo. Y niños que tengan tiempo para los libros en lugar de hacer faena. Él asintió. Hay un asentamiento a unos 5 kilómetros al norte. Algunas familias con niños pequeños. No hay escuela, pero se reúnen los domingos en el granero del forraje. Podría ser algo. Ella lo miró sorprendida. Los conoces a algunos. Cambio caballos con uno de los hombres. Gente buena. Willa giró el vaso en sus manos. No me molestaría conocerlos. Él sonrió apenas. Entonces iremos la próxima semana. El aire se volvió tibio y quieto, un halcón giraba en el cielo. Willa miró de reojo. Siempre has vivido solo aquí, desde que mi padre murió. Me dejó esta tierra. La cabaña la construí casi toda con mis propias manos. Hizo una pausa. Pero ya no se siente igual. ¿A qué te refieres? Él dudó. Luego respondió. Antes bastaba con trabajar desde que salía el sol hasta que se metía. Pensaba que no necesitaba nada más. La miró directamente. Y luego te encontré en ese andén, y ahora el silencio me pesa demasiado. Su respiración se detuvo por un momento, pero no apartó la vista. No conocía un silencio así desde hace mucho. No uno que se sienta seguro. Él extendió la mano con lentitud, con intención. Ella permitió que se la tomara. Más tarde esa noche, después de lavar los platos, y con el fuego consumiéndose, Willa se paró junto a la ventana mirando hacia el potrero. Fletcher se acercó a ella. Mi madre bordó estas cortinas, dijo. Murió el invierno que el cólera azotó Cheyenne. Las conservé porque siempre decía que ese color le recordaba al lino azul salvaje en primavera. Willa tocó el borde de la tela. Son preciosas. Él observó su perfil iluminado por la luz del fuego. Llevas la tristeza como quien la ha cargado por mucho tiempo. Ella asintió. Aprendí a esconderla donde la gente no hiciera demasiadas preguntas. Él no preguntó. En su lugar alzó la mano y le apartó suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja. Ella se inclinó apenas hacia su caricia. No estoy acostumbrada a la bondad sin un precio, dijo ella. Aquí no hay precio, respondió él. Sus ojos buscaron su rostro. ¿Estás seguro de eso? Preguntó ella. Él sostuvo su mirada sin titubear. No te habría traído a mi casa si no lo estuviera. Willa dio un paso hacia él. El espacio entre ambos desapareció con el susurro de la respiración y el crujido suave de las tablas del piso. Ella apoyó la cabeza en su pecho, y él la rodeó con los brazos como si hubiera estado esperando hacerlo desde siempre. No dijeron nada más. No hacía falta. El camino al asentamiento tomó casi toda la mañana. Fletcher le ofreció la yegua más tranquila una tordilla de andar paciente, y Willa montó con la espalda recta y las riendas firmes en las manos. El cielo se extendía como un lienzo azul pálido sin nubes, y la tierra se desplegaba en ondas suaves de pasto dorado, unos cuantos álamos retorcidos por el viento, y cercas que se inclinaban como hombres cansados. Willa observaba las colinas con una calma pensativa. A esto le llaman Red Willow, comentó Fletcher, al coronar una loma baja. Comenzó como parada para comerciantes, pero echó raíces cuando llegaron los rancheros. Ella asintió contemplando los ranchos dispersos más abajo. Se ve honesto. Aquí todos se apoyan, dijo él. No tienen mucho, pero lo poco que tienen lo comparten. Él no le preguntó si estaba nerviosa, y ella no lo confesó. No había estado frente a gente nueva desde la estación del tren, y ese recuerdo aún dolía como un corte reciente. Pero mantuvo el mentón en alto cuando llegaron al patio del granero de forraje donde varios niños se sentaban en la tierra dibujando letras en el polvo con palitos. Una mujer salió desde la sombra, el rostro marcado por el sol y la risa. Su delantal estaba manchado de harina y tenía las mangas remangadas. Debes ser la maestra, dijo ella con ojos vivaces. Lo fui, respondió Willa, y quizás pueda hacerlo otra vez. La mujer le extendió la mano. Me llamo Mercy Tanner. Tengo 4 de esos diablillos llenos de polvo, y ni uno sabe sumar. Serías una bendición. Fletcher se quedó atrás mientras Willa seguía a Mercy al interior. La vio entrar en la conversación como quien pisa la orilla de un río. Primero con cautela, luego con paso firme. Preguntó, escuchó.
Notó la pizarra apoyada entre las pacas, los bancos prestados y el montón de libros gastados en un rincón. Cuando salió de nuevo tenía las mejillas sonrojadas y los ojos más vivos. «¿Quieren que empiece el próximo domingo?», dijo. «¿Tú quieres?» «Sí, sí quiero». Regresaron a paso más lento. Para cuando llegaron a la cerca del potrero, Willa se había quitado los guantes y los llevaba sueltos en una mano. «Mi madre enseñaba en un lugar aún más pequeño», comentó. «Decía que enseñar era como sembrar semillas que tal vez nunca verías brotar». Fletcher la miró de reojo. «Aquí sí las verás crecer». Ella fijó la vista al frente. «Creo que tienes razón». Esa noche después de cenar, Willa salió sin su chal. El aire había refrescado, pero no demasiado. Caminó más allá del granero donde los caballos reposaban en la oscuridad y se apoyó en la cerca junto a Fletcher, que ajustaba una lámpara. «Quisiera ganarme el lugar», dijo. «Ya lo haces». Ella lo miró con voz apenas audible. «Lo digo en serio. Quiero aportar». «Abriste tu casa sin pedirme nada, pero no estoy solo de paso, Fletcher». Él se giró completamente hacia ella. «¿Te vas a quedar entonces?» «Quiero quedarme», dijo con un titubeo leve. «Si tú me quieres aquí». Él dio un paso más. La lámpara pintaba de dorado el ala de su sombrero y las líneas de su rostro. «Quiero una compañera, Willa. No alguien que se quede bajo mi techo por deuda». «Entonces déjame ser eso». Él tomó su mano y la llevó a su pecho. «He querido que te quedes desde el primer día cuando estabas en el porche mirando al este como si quisieras huir». Ella lo miró. «Ya no estoy huyendo». Él se inclinó con calma hasta que sus frentes se tocaron. «Entonces quédate. Vamos a construir esta vida juntos». Ella cerró los ojos, su respiración tranquila contra la suya. «Está bien». Y esa noche durmió no como una invitada, sino como alguien que había echado raíces. Willa levantó la falda y subió al desván de la escuela por primera vez, con sus propios libros bajo el brazo y las mangas arremangadas. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas anchas entre las tablas, trazando líneas sobre el suelo cubierto de heno. Una herradura oxidada colgaba de una viga y una pizarra agrietada descansaba junto a la pared del fondo. Los niños formaban un círculo irregular, ojos abiertos, algunos descalzos, todos en silencio. Willa colocó sus libros sobre la caja que hacía de escritorio y se volvió hacia ellos. «Vamos a empezar con el abecedario». Nadie habló, pero algunos se miraron entre sí. Un niño rascaba una costra en su rodilla. Willa se agachó a su lado. «¿Cómo te llamas?». Thomas murmuró. Ella asintió. «¿Puedes mostrarme la letra T?». Su dedo se movió por el polvo y luego se detuvo. Ella esperó. Cuando dibujó una cruz chueca, ella sonrió. «Eso es». Al final de la hora el círculo se había cerrado un poco. La voz de Willa resonaba firme en el granero, y para el mediodía los niños se reían con su historia sobre una mula que no quería cruzar un arroyo crecido. Los despidió con la promesa de más letras y cuentos para el siguiente domingo. Afuera el aire se había vuelto más cálido. Fletcher la esperaba junto al poste de amarre, brazos cruzados con soltura, mirándola bajar por la escalera. «¿Les gustaste?», dijo él. «Estuve a punto de pensar que me correrían de ahí». Él le entregó las riendas. «Les diste curiosidad. Eso es el comienzo del aprendizaje». Regresaron en un silencio compartido, el tipo que no necesita ser llenado. El sendero serpenteaba junto a un arroyo rodeado de sauces, y cuando detuvieron los caballos para que bebieran, Willa se sentó sobre una piedra plana y sacó un papel doblado del bolsillo. «Quería preguntarte algo», dijo. Fletcher se agachó a su lado enjuagándose las manos en el arroyo. «Pregunta», respondió él mientras ella desplegaba el papel con cuidado. «Lo encontré en el fondo de mi bolsa. Es la última carta que Charles me mandó. En ella decía que me estaría esperando, pero no hay registro de ningún terreno a su nombre». «¿Crees que mintió? Creo que cambió de parecer». Ella dobló de nuevo la carta. «Pero quiero estar segura». Fletcher se puso de pie lentamente. «¿Quieres ir hasta allá?». «No necesito hablar con él. Solo quiero saber si alguna vez fue real». Él miró el sendero estrecho que se curvaba hacia el oeste entre los árboles. «Es una ruta difícil. 2 días quizá más. No te estoy pidiendo que me acompañes». Él la miró directo a los ojos. «No permitiría que fueras sola».
Salieron al amanecer del día siguiente. El carro estaba cargado con provisiones, 2 mantas gruesas y una lona por si llovía. Willa empacó ligero, pero llevó consigo la carta. Siguieron el cauce del río hacia el oeste, bordeando riscos y barrancas talladas por el agua. Esa noche acamparon bajo un grupo de pinos. Fletcher encendió el fuego mientras Willa desenvolvía pan y carne ahumada. Le entregó un pedazo y se sentó a su lado con la espalda apoyada en un tronco, el fuego calentándole las rodillas. «¿Por qué nunca te fuiste de Wyoming?», preguntó. Él arrancó un bocado antes de responder. «Alguna vez pensé en Colorado, quizá Montana, pero después de que mi padre murió no tuve corazón para vender la tierra. Parece que hiciste las paces con ello». «Sí, pero a veces la paz es una decisión que uno toma todos los días». Ella asintió reflexionando. Antes pensaba que la paz llegaba solo después de que todo lo demás pasara. Fletcher la miró de reojo. Y ahora creo que tal vez llega junto con lo difícil si uno se lo permite. Él no respondió, solo extendió la mano hacia la suya. Ella entrelazó los dedos con los de él. Llegaron a Elk Fork por la tarde del segundo día. El poblado era ya solo un conjunto de cabañas dispersas, muchas inclinadas y desgastadas. Preguntaron en el almacén de trueque. El hombre detrás del mostrador se rascó la barba y negó con la cabeza. «Nadie con ese nombre ha registrado nada aquí». «¿Está segura de que le dio el lugar correcto?». Willa salió al viento con la mandíbula apretada. Fletcher fue tras ella. «¿Estás bien?». Ella asintió despacio. Necesitaba escucharlo. Necesitaba dejar de preguntarme si dejé atrás algo verdadero. Él esperó en silencio. Estaba persiguiendo una promesa que nunca fue hecha en persona, dijo al fin. Creo que ya lo sabía, pero necesitaba ver el final. Fletcher le tocó el codo. Entonces volvamos a casa. Acamparon de nuevo esa noche más lejos del camino, junto a una curva del río donde el agua era clara y poco profunda. Willa se sentó cerca mientras Fletcher alimentaba el fuego. El silencio entre ellos era distinto, ahora no lleno de dudas, sino de comprensión. «Me has llevado más lejos de lo que jamás pensé llegar», dijo ella. «Tú sola te has llevado», respondió él. Ella lo miró a través del resplandor del fuego. «Creo que podría construir una vida contigo». «He estado haciendo espacio para eso», dijo él. «Cada día desde que bajaste de ese tren». Ella se inclinó hacia él, y él la encontró a medio camino con lentitud y certeza. Su beso fue suave, sin apuro, como la tierra cuando se apacigua al atardecer. Al separarse, Willa apoyó la frente en la de él. «Quiero quedarme no solo en tu casa, en tu vida». Fletcher la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí. «Entonces construyamos algo que dure». Y en ese claro bajo un cielo repleto de estrellas, sus vidas empezaron a entrelazarse como raíces buscando suelo. La boda se celebró en el claro junto a la curva del río donde los álamos lanzaban sombra plateada y el agua murmuraba entre piedras. Mercy Tanner llevó un pan tibio envuelto en lino, y su esposo Illy se colocó junto a Fletcher tan callado como siempre pero orgulloso con su Biblia envuelta en tela aceitosa, y su voz grave y cálida. Willa llevaba un vestido azul deslavado que Fletcher nunca había visto cosido con la tela del vestido dominical de su madre. Ella se lo había dicho, y sujetó su cabello con un peine de hueso, que él mismo había tallado el mes anterior. No pidió flores, pero Fletcher cruzó el campo solo al amanecer, y le trajo un ramo de crocus del llano, sus pétalos temblando con la brisa matinal. «Nunca había conocido una paz como esta», dijo ella, su mano en la de él mientras se paraban frente al ministro. «Tú la hiciste conmigo», respondió Fletcher. «Eso es lo que la hace real». Dijeron votos simples sin anillos, solo el apretón de manos, y una promesa pronunciada con miradas firmes y voces seguras. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Willa no lloró, pero su agarre se tensó de una forma que Fletcher sintió hasta el centro del pecho. Después compartieron una comida en el granero donde los niños habían colgado dibujos en trozos de papel sobre las vigas. Mercy horneó pasteles, y uno de los chicos mayores tocó el violín con dedos inciertos pero corazón decidido. Willa se rió por primera vez en semanas, no con timidez ni recato, sino con todo el pecho, la cabeza echada hacia atrás bajo la luz amarilla del quinqué. Esa noche cabalgaron de regreso bajo un cielo en calma. Fletcher guiaba a la yegua mientras Willa apoyaba la cabeza en su hombro con las manos aferradas a su cintura. Al llegar a la cabaña, él la cargó en brazos.
no porque ella lo pidiera, sino porque quería grabar en la memoria el peso de ese instante para el resto de su vida. Adentro el fuego ya estaba bajito. Ella le tomó la mano y lo condujo hasta el rincón donde había colgado su bolso el primer día que desempacó. Sacó de allí un papel doblado y se lo entregó. Escribí esto antes de que fuéramos a Elk Fork. Pensaba quemarlo si lo encontrábamos. Fletcher desplegó la hoja. Era una carta breve inconclusa firmada solo con su nombre de pila. Iba a dársela, dijo ella, para decirle que lo perdonaba, pero me di cuenta en el camino que ya no lo necesitaba. Esa parte de mi vida terminó en el momento en que decidí quedarme contigo. Él miró las palabras y luego volvió la vista hacia ella. ¿Quieres que la queme? No, su voz era firme. Quiero enterrarla mañana en el huerto junto con las semillas de crocus. Y así lo hicieron. A la mañana siguiente, bajo un sol pálido y el susurro suave del viento primaveral, se arrodillaron uno al lado del otro, cavaron un pequeño hoyo y dejaron la carta bajo la tierra. Willa presionó la tierra con la palma de su mano, luego esparció las semillas. Fletcher vertió agua con un balde de hojalata y se quedaron en silencio viendo cómo el suelo se oscurecía y absorbía el líquido. Algo va a crecer aquí, dijo ella. Ya ha empezado, contestó él. Ese verano Willa daba clases 2 veces por semana en Red Willow, mientras Fletcher trabajaba en los campos y domaba 2 potrillos nuevos. Para julio ya habían terminado de levantar la ampliación de la cabaña, un cuarto diseñado por ella con repisas a lo largo de la pared y un escritorio bajo la ventana. Fletcher lo construyó con madera de pino lisa, sencilla, cálida al tacto. Ella guardaba ahí sus libros y en ocasiones él la encontraba escribiendo cartas no para enviarlas, sino para conservarlas. En agosto llegó a casa con un dibujo infantil enrollado y atado con mecate. Lo hizo Thomas, dijo. Somos nosotros. Dijo que parecemos de aquí. Fletcher desenrolló el dibujo y lo sostuvo bajo la luz del quinqué. 2 monitos de palitos estaban parados junto a una cabaña bajo un sol chueco. Uno era más alto, el otro tenía cabello dibujado con rizos desordenados. Lo colgó en la pared junto a la puerta. Ese invierno la nieve llegó temprano, suave y espesa. Pasaban las tardes largas junto al fuego, ella con su costura, él trabajando las correas de su silla de montar. Una noche ella leyó en voz alta un libro de poemas, su voz bajita pero segura. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó una noche. Él levantó la vista de su trabajo. ¿Te refieres a después de esto? Me refiero a dentro de años, cuando seamos viejos. Él dejó a un lado el cuero. Creo que seguiremos aquí. Tú seguirás enseñando, y yo seguiré componiendo cercas que no deberían romperse tanto. Ella sonrió. Y tal vez ya no seamos solo 2. Él le tomó la mano. Eso me gustaría. Bueno, dijo ella subiendo la cobija sobre sus hombros. Entonces dejaremos un espacio en el jardín de primavera. Cuando la nieve se derritió, los crocus florecieron en una hilera prolija al borde del huerto. Willa se arrodilló junto a ellos una mañana, las manos sobre las rodillas, mirando cómo los pétalos se abrían al sol. Fletcher bajó del porche, sus botas crujieron sobre la tierra descongelada. Salieron fuertes, dijo él. Nosotros también, respondió ella, levantándose para alcanzarlo. Él la rodeó con el brazo y le besó la coronilla. La tierra se extendía en todas direcciones, y el viento traía consigo el aroma de pino, río y tierra recién vuelta. Y en ese lugar, con el río a sus espaldas y toda una vida por delante, Willa y Fletcher Parrish permanecieron juntos, enraizados, firmes y enamorados, sin nada más que perseguir y todo por construir.